noches. Hola, buenas noches. Tengo el entrenador Juan Carlos Amaros. Juan, if you could start us off with your thoughts on winning this tournament, and we'll open to preguntas. Yeah, where to start? I think it's a historic moment for the CONCACAF and for the women's football in this part of the world, and obviously for us as a club, it was something that from the moment we knew this competition was going to happen, we really put a lot of effort and time and passion into making sure that we could be champions, and the players have been outstanding. Obviously now is semi-final, final. Last year it was incredibly hard traveling in midweek to Jamaica, to Costa Rica, compete against fantastic Mexican teams, to be able to go through to this semi-final, final, and it was our target at the beginning of the year, not only come here and compete, but come here and win, representing obviously Gotham Football Club, the city of New York and New Jersey, representing the NWSL, and it was a very, very important trophy for us, and we are over the moon that we were able to achieve it, and that we're going to be going to those two World Cups. ¿No? Preguntas aquí. Buenas noches, profe Juan Carlos Mian Villamar para RCM Noticias. Preguntarle, pues, en sí, ¿cómo sintió el partido? El primer tiempo creo que les costó un poco más de trabajo, ya en el segundo, pues, el gol casi al término del partido, y también saber qué palabras les merece, por ejemplo, Itzel González, que le paró pues, 2 penales a su equipo. Gracias. Sí, bueno, creo que ha sido un partido muy, muy duro, un partido espectacular. Hay que felicitar a Tigres, a su afición, a su entrenador, a las jugadoras. El ambiente hoy era espectacular. Creo que evidentemente nos gustaría que fueran nuestros fans, pero han sido sus fans y han sido increíblemente respetuosos, han creado un ambiente espectacular para jugar al fútbol. Ha sido de verdad una experiencia increíble, y desde aquí darle las gracias por acoger el torneo, por acoger esta fiesta del fútbol. Creo que ha sido un privilegio el poder estar aquí y conocer la ciudad de Monterrey y el Club Tigres. También Rayadas, hemos estado entrenando en sus instalaciones, fantástico, la verdad que sin palabras para el fútbol femenil mexicano. Y creo que el partido ha sido una batalla. Creo que el primer tiempo hemos tenido también ocasiones muy claras, ¿no? Creo que tenemos una ocasión en el primer minuto o segundo con Sara que podría haber cambiado el partido. Luego hemos tenido varias. Luego al final del primer tiempo el penalti, y el segundo tiempo no parábamos de llegar, ¿no? Creo que la verdad que era una serie. Estábamos teniendo, yo creo que el control total del partido, pero claro, una jugada, y han tenido ellas también alguna jugada que podría haber cambiado el devenir. Y luego, bueno, ese penalti, ¿no? Por ese agarrón en el área, y de repente Itzel lo para también. Fantástica su actuación, completamente merecido ese premio. Y bueno, pero Esther estaba ahí y ha vuelto a hacer de la suya, se ha marcado el gol. Creo que se ha llevado mejor jugadora del partido, mejor jugadora del torneo, y nos ha ayudado a levantar otro trofeo, ¿no? Aquí. Por acá, Mr. Eric González para Canal 6 Deportes. Felicidades por la victoria y por el campeonato. Precisamente volteando para lo que sigue, pues es histórico, ¿no? Este triunfo es el primer torneo de la CONCACAF, se viene la Intercontinental, se viene también el Mundial de Clubes en 2018. ¿Cómo compartir también esa pasión, ¿no? Y esa emoción por ganar este título? Y también, evidentemente, voltear a ver a la Liga MX, ¿no? Ustedes en una liga que es una potencia mundial, también resaltar el labor, ¿no? Del fútbol mexicano. Sí, absolutamente. Creo que para nosotros, como bien dices, ¿no? esos mundiales, el poder ser, no estoy seguro, pero uno de los primeros equipos clasificados para esos dos, creo que hoy también ha ganado el Arsenal, ¿no? El Fútbol Club Barcelona. Y la verdad que es donde queremos estar como club, ¿no? Cuando vine a Gotham, la verdad que la situación era muy diferente. Creo que venían de la peor temporada, no solo de ese año, sino de la historia de la liga, y con el trabajo de Yael, de Ed, confiaron en mí, pude traer un equipo técnico fantástico con los mejores profesionales de Europa, con Sean, con compañeros que hemos traído ahora también, con Will, con
con Anton, con Zoe, fantástico, los compañeros que estaban aquí, Brody, Jen, ha sido algo realmente espectacular estos ya 3 años de trabajo para llegar a este punto y la verdad que a veces es duro, ¿no? Cuando miras aquí, estoy aquí hablando con vosotros y es todo felicidad, pero como entrenador es mucho trabajo, es mucho tiempo sin tu familia, ¿no? Es mucho tiempo pensando cómo ayudar a estas jugadoras a ser lo mejor posible, y como club queremos ser una referencia, y cuando de repente te das cuenta de que todo ese trabajo merece la pena y de que se consigue y de que se transmiten valores, un fútbol ilusionante y encima puedes romper fronteras y venir a un país tan bonito y que nos ha acogido con tanto cariño como México, creo que es algo muy especial, ¿no? Hola, gracias. Buenas noches, coach Vladimir García de TUDN. Hablando de los contextos del fútbol femenino en los Estados Unidos y el fútbol femenino en México, en estas semifinales y finales, lo que pudo usted analizar, ¿qué tan cerca o qué tanto se acortó esa brecha de calidad de fútbol entre ambas ligas que siempre están compitiendo una con otra, tanto en varonil como en femenil, incluso a nivel de selecciones? El femenil evidentemente es una potencia mundial en Estados Unidos, y tener este tipo de roces, ¿qué panorama le da de esta brecha que siempre había existido entre una liga con mucha más historia que la mexicana, pero hoy esto cambia el panorama? Sí, absolutamente. Creo que al final el que haya competiciones internacionales es muy, muy positivo para los dos países, para el desarrollo de las jugadoras, de los entrenadores, para que las aficiones no solo vean a la selección, ¿no? Normalmente ha sido siempre la selección Estados Unidos, selección México. Ahora pues Gotham, Portland, San Diego han competido. El año pasado tuvimos esa competición entre los dos países. Creo que son dos culturas futbolísticas muy, muy potentes. Creo que también hay países alrededor, ¿no? en la confederación, que cada vez van pasito a paso mejorando, ¿no? Como Jamaica, como Canadá, como Costa Rica, ¿no? Son países que poco a poco también van creciendo, y creo que es muy bonito porque el fútbol al final está para unir, ¿no? Creo que todo el mundo quiere ganar, pero el que cada vez haya más mezcla, más jugadoras mexicanas allí, aquí también hay bastantes jugadoras americanas, el que haya entrenadores internacionales, creo que todo eso ayuda, y creo que el fútbol femenino o femenil, como le dicen ustedes aquí y nosotros femenino en España, creo que es un gran transmisor de valores para la gente, para la comunidad, ¿no? Me gustaba mucho el otro día, aunque jugábamos contra América, sé que a lo mejor no son los equipos que se llevan mejor, ¿no? América y Tigres, pero aquí había un montón de gente con camiseta del América, de Tigres, un ambiente fantástico. Creo que de verdad ha sido una competición muy, muy especial y muy, muy bonita. Buenas noches, mister. Ashley Cerda para Once Diario. ¿Qué aprendizajes le deja este torneo internacional desde la fase de grupos que disputó con diferentes equipos, diferentes estilos, y ahora con este campeonato? Pero sobre todo, ¿qué decir? Bueno, en este caso de Esther, una jugadora también que ha luchado mucho por el fútbol femenino, que española obviamente, y que así como ella hay muchas referentes jugadoras españolas alrededor del mundo que son y que demuestran esa calidad en los diferentes equipos en los que están. Gracias. Sí, bueno, creo que Esther es un ejemplo, ¿no? Desde el momento en el que vino sin apenas hablar inglés bueno, todavía le cuesta, pero ha mejorado. La verdad que como profesional, como persona, su sacrificio por las compañeras, creo que cada vez que marca ella o se lleva uno de estos premios, todo el mundo se siente incluso más contento porque la respetan, la aprecian. Es una persona súper especial que se deja todo en el campo por el equipo, por la compañera, siempre con una sonrisa, siempre dispuesta a trabajar, y la verdad que me acuerdo cuando hablamos, ¿no? De esa posibilidad de que viniera, a ver cómo se iba a adaptar, y la verdad que me alegro muchísimo de que ella viniera aquí. Y bueno, al final yo soy de España, y también lo comenté ayer en la rueda de prensa, y yo estoy muy orgulloso de ser español, estoy muy orgulloso de mi país, pero también creo que en el fútbol femenil tenemos mucho talento, pero a lo mejor todavía nos faltan pasos para esa profesionalización, y creo que pues la Liga Americana está muy bien, por eso cada vez hay más españolas yendo allí, cada vez se exporta más talento, tanto en los banquillos como fuera de ellos, y la verdad que me alegro mucho de ver ese talento, ¿no? Let's go to Zoom. Jonathan Tannenwald. Jonathan, go ahead.
Jeff, Juan Carlos, congratulations. Thank you, Jonathan. Great to hear you, boys. I know you spoke about this a moment ago in Spanish. I was hoping you could expand on it a little bit in English. When a big team in a big city wins a big title, when Real Madrid wins the European Cup, it's a little bigger. When Arsenal wins the European Cup today, it's a little bit bigger. When the team from New York wins the CONCACAF Championship, how much bigger can that make it, and the team from New York going into the Club World Cup? Yeah, I think it is a historic moment for women's soccer in the US and in New York, in the East Coast. I think for us is something that we're extremely proud to be achieving, to be able to be the first American team that is going to represent the NWSL and the country in the World Cups that we are going to participate. I think from the beginning I felt that maybe Gotham is a very different team, very different club to where we've been. With our owners, with our players, with our staff, we have very big expectations. Sometimes it's difficult to see, when you are in the middle of the league and people is obviously in America very focused in the league, and you have these midweek games, and for us it was so important to be here, so important. We believe this is a game changer for us as a club. It's a game changer for Gotham, for the city of New York, for the women's game in our part of the world, and it is massive. The fact that Gotham is going to be in the world stage for the next 3 years, one way or another, is definitely something we are incredibly proud of. Obviously, we are hosting as well men's World Cups finals in New York. We're hosting FIFA Club World Cup finals in New York. I think we are step by step making New York one of the biggest cities in the world around the game of football. Last question to Orlando on Zoom. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, profe Juan Carlos Orlando, que está en el servicio informativo en deportes. Felicidades por su triunfo del día de hoy y ese título por primera vez en esta Champions Cup. ¿Qué viene para su equipo con este campeonato? ¿Qué tanta fuerza le da para lo que viene adelante en la liga local y para el futuro, para un torneo como estos, seguir reafirmándose en la siguiente edición si llegan a poderla competir otra vez? Sí, bueno, creo que estamos ya clasificados para también competir a final de año en esta competición, o sea que eso está ya en nuestros planes. Creo que para el equipo, hemos tenido un inicio de año con muchos cambios de jugadoras, donde también hemos perdido, todavía no hemos recuperado jugadoras muy importantes, como Rose Lavelle, como Tierna Davison. Estamos teniendo también algunos problemas en la disponibilidad de jugadoras. Hemos perdido a Gaby, Jessica Silva. Tenemos muchas jugadoras importantes que no han podido contribuir, y aún así el equipo ha sido capaz de venir a este torneo, que ya hemos visto lo difícil que era, Tigres el otro día le ganó a Portland 2-0, teníamos que jugar en 3 días prácticamente el mismo equipo, y ha sido un momento muy muy especial el ver cómo este equipo está creciendo juntos o juntas, y que han sido capaces de escribir una página de la historia. El otro día hablábamos de las primeras campeonas de ciertas competiciones, de la Champions League, de la Eurocopa, del Mundial, de los Juegos Olímpicos, y ahora ya para siempre el primer equipo campeón de una CONCACAF Champions Cup será el Gotham, y estas jugadoras con este cuerpo técnico, y la verdad que estamos muy muy orgullosos de eso. Ahora bebemos. Adiós. ¿Ahora bebemos, has dicho? Sí. Maybe. Sí. Guys, thank you. Thank you. Muchas gracias.